Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de segundo año de bachillerato, a una semana más. En esta ocasión nos encontramos en nuestra segunda sesión de clases asincrónica, en la que esta vez vamos a tratar un área de las ciencias naturales diferente. Segundo año de bachillerato, Colegio Alexander Campbell. Asignatura Ciencias Naturales, docente, licenciado Hugo Alcides Tobar Rodríguez. Esto pertenece a la unidad número 6, que se llama Interacciones de la Materia. Y vamos a ver un tema muy importante y aplicado a la vida diaria, como lo son las reacciones químicas. Y esto pertenece a las clases del 6 y 7 de octubre del presente año 2020. Y nos vamos a centrar para esta semana en el tema de tipos de reacciones químicas. Y les pregunto, ¿qué observamos en esta imagen? Correcto, ¿verdad? Observamos elementos químicos y en muchos de ellos podemos ver que se encuentran presentes reacciones. Por ejemplo, acá vemos una reacción química, donde al interactuar un elemento con otro, al combinarse forman nuevas sustancias. Y es porque precisamente de eso se tratan las reacciones químicas. Avancemos. Anteriormente estábamos estudiando algunas bases de las reacciones químicas. Mencionábamos que era una reacción química, mencionábamos los elementos estequiométricos. Y a continuación vamos a ver un factor de conversión que es muy utilizado en las ciencias químicas. Y estoy hablando precisamente de los moles. Tenemos acá que un mol de átomos, moléculas, iones o electrones van a equivaler a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que este dato que tenemos acá lo vamos a tomar como factor de conversión para un mol. Si yo quiero expresar en unidades de partículas un mol, entonces lo voy a tomar como 6.022 por 10 elevada a la 23 partículas. Si observamos, el exponente de la base 10 es 23, lo que me está determinando que esta cantidad es muy pequeña. Tenemos acá la siguiente información. El factor de conversión anterior nos sirve para comprender una ecuación química a nivel molecular. Por el principio de conservación de masas, se puede afirmar que la proporción de la reacción química se mantendrá. Por ejemplo, si una molécula de una sustancia A produce dos moléculas de otra sustancia B, la relación A es a B, estos dos puntos se leen como es A, es de 1 es a 2. Por lo tanto, un mol de la sustancia A producirá 2 moles de la B, manteniendo la relación aritmética 1 es a 2. ¿Qué me dice esto? Y precisamente esto lo estudia la estequiometría, que veíamos anteriormente, que es la disciplina de la química que se encarga de estudiar las proporciones establecidas en las ecuaciones y reacciones químicas. Y vemos acá que de acuerdo al principio de conservación de masas, en cualquier reacciones químicas las proporciones se mantienen, que quiere decir que debe de haber un equilibrio entre uno y otro elemento. Por ejemplo, acá, cuando nos menciona que si una molécula de una sustancia A produce dos moléculas de otra sustancia B, entonces la relación aritmética de A es a B es de 1 es a 2. Se mantiene una relación de conservación de masas. Lo anterior es de mucha utilidad para determinar la cantidad teórica de producto que se formará al hacer reaccionar unos reactivos y viceversa. ¿Qué nos da a entender acá? Nos da a entender que gracias a este principio de conservación de masas vamos a poder determinar en las reacciones químicas las cantidades de producto que vamos a obtener al relacionarse un reactivo con otro. O al revés, la cantidad de reactivos que voy a obtener partiendo de un producto. Y es que gracias a esta base teórica vamos a comprender a continuación en qué consisten los tipos de reacciones químicas. Los tipos de reacciones químicas se muestran a continuación en el cuadro de reacciones químicas. Avancemos. Si observamos en la siguiente presentación, tenemos el cuadro de reacciones químicas y tenemos las reacciones químicas presentes en nuestro planeta.
y tenemos tipo de reacción. Acá la descripción de la reacción y posteriormente tenemos un ejemplo para cada una de ellas. Observamos acá que los tipos de reacciones químicas son los siguientes. Tenemos la reacción química de composición o síntesis. Aclarar que a esta también se le puede llamar reacción química de combinación. Tenemos la reacción química por descomposición, la de neutralización, la de sustitución simple, la de sustitución doble. Tenemos las reacciones endotérmicas que también entran dentro de la clasificación de las reacciones químicas y las reacciones exotérmicas que también forman parte de las reacciones químicas. Veamos en qué consisten cada una de ellas. La primera, la reacción química de composición o síntesis. Es la reacción donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto. ¿Qué significa? Que en la reacción de composición me van a estar dando los reactantes de forma separada uno de otros y partiendo de los reactantes voy a determinar un producto o una nueva sustancia química. Veamos el ejemplo que nos proporciona. Recordemos acá la nomenclatura de las reacciones químicas. Los números enteros que están a la par de los elementos químicos reciben el nombre de coeficientes estequiométricos. Para esta reacción química tenemos que los coeficientes estequiométricos son el 2, que aparece a la par del magnesio, y el 1, que está a la par del hidrógeno. Recordemos que el coeficiente estequiométrico 1 no se escribe, por lo tanto, cuando no esté escrito ningún número a la par del elemento químico, sobreentendemos que el coeficiente estequiométrico es 1. También tenemos los elementos químicos, que en este caso son el magnesio, el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno. Los subíndices pueden también especificarse de forma literal. Por ejemplo, acá la S, que me está indicando que los átomos del oxígeno están en estado sólido. La L acá, que me está indicando que los átomos del oxígeno están en estado líquido. Y para el producto, que es lo que obtenemos acá, que me dice que tengo dos átomos de la combinación del oxígeno con el hidrógeno y que se encuentran en estado sólido SC. SC significa estado acuoso. Muy bien, ¿cómo se lee esta reacción química? Se lee de la siguiente manera. Dos moléculas de magnesio con oxígeno en estado sólido reaccionan con una molécula de dos átomos de hidrógeno con oxígeno en estado líquido. De tal manera que obtenemos una molécula de magnesio combinada con dos átomos en estado acuoso de oxígeno con hidrógeno. Recordemos acá que el signo más se lee reacciona con. Entonces es una flechita que también se utiliza en la simbología matemática, que en este caso la podemos leer como entonces propiamente dicho, o podemos decir de tal manera que obtenemos para determinar el producto. Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas de composición, nos referimos a reacciones químicas donde partiendo de reactivos, que en este caso tengo como reactivo esta expresión de acá, este sería el otro reactivo, partiendo de estos reactivos que se están uniendo o sumando, obtengo un solo producto. Acá es muy importante tomar en cuenta que en el producto obtenido las condiciones de los reactivos se mantienen. Precisamente de eso consisten las reacciones químicas, que el producto no se altera, se mantiene con las mismas características de los reactantes. Podemos observar acá que tenía dos moléculas de magnesio y estas acá se conservan dado que tengo dos acá como subíndice al final del producto. También podemos observar que tengo dos de oxígeno, 1 y 2, que se mantienen acá también. Y tenemos en el caso del hidrógeno, tengo acá, no aparece el hidrógeno, pero sí aparece en el segundo reactante y tengo dos átomos de hidrógeno.
Al colocar este subíndice 2 abajo en el producto del magnesio por el oxígeno con el hidrógeno, estoy determinando que este 2 es la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Entonces se mantiene las condiciones de los reactantes que tengo en el inicio. Algo bien importante de tomar en cuenta en el producto es que la cantidad de átomos resulta de multiplicar el coeficiente estequiométrico con el número de átomos. Por ejemplo, acá, el coeficiente estequiométrico del magnesio es 2. Si lo multiplico por la cantidad de átomos, que es 1, recordemos que el 1 como subíndice nos escribe 2 por 1, 2. Siempre me quedan 2 átomos de magnesio, que son estos que están acá, 2 de magnesio. Aunque este 2 también acá lo hubiésemos colocado abajo del magnesio de forma específica, pero lo puedo dejar así para toda la expresión. Muy bien, acá para el segundo reactante o reactivo no hay problema porque el coeficiente estequiométrico es 1. 1 por 2, 2. Siempre me quedan 2 átomos de hidrógeno. Igual 1 por 1, 1. Me queda 1 de oxígeno, pero como tengo 1 de oxígeno en cada reactivo, entonces me quedan 2 en el producto. Muy bien, pasemos a la siguiente tipo de reacción química, la descomposición, y decir que esta es lo contrario de la composición. Ocurre cuando una molécula se descompone en 2 o más elementos. Es decir, acá voy a tener una molécula completa y esa la voy a descomponer en los reactivos. Me van a dar, es como tener el producto y partiendo del producto voy a encontrar los reactivos. Muy bien. Y procedemos de la siguiente manera. Tenemos un ejemplo. Tengo acá que 2 moléculas de zinc se combinan con una de oxígeno. Ese es mi producto, mi molécula o mi compuesto. De tal manera que debo de encontrar los reactivos que no me alteren las condiciones de este compuesto, que son 2 moléculas de zinc combinadas con una de oxígeno, pero tomando en cuenta acá que el oxígeno se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Pudiera parecer curioso en estado gaseoso, pero bajo condiciones físicas del laboratorio se puede obtener en estados químicos propiamente dicho. Entonces decimos 2 moléculas de zinc combinadas con de oxígeno en estado sólido, tal que obtenemos 2 moléculas de zinc en estado sólido más 2 moléculas de oxígeno en estado gaseoso. Veamos acá qué interesante. Ya en los reactivos ya puedo colocar el estado natural del oxígeno, que es un gas. Si observamos, las condiciones de mi producto no se han modificado en mis reactivos. Si multiplico acá el coeficiente estequiométrico 2 del zinc por el número atómico que tiene el zinc, 2 por 1, 2. Sigo teniendo 2, en este caso, 2 moléculas de zinc, no se me ha alterado. Ahora para el oxígeno también son 2, porque si multiplico este 2 que está acá por el 1 que no está escrito acá, que es el número de átomos del oxígeno, 2 por 1, 2. Obtengo 2 moléculas de oxígeno. Entonces acá las tengo 2. Y hemos aclarado en este caso que el zinc se conserva en estado sólido y puede especificar el estado natural del oxígeno, que es el gaseoso. Pasemos a la siguiente, la neutralización. ¿En qué consiste esta reacción química? Y dice de la siguiente manera: es la reacción en la cual un ácido reacciona con una base para formar una sal y desprender agua. Veamos qué importante. En esta reacción química de neutralización es propiamente para trabajar lo que son ácidos y bases, que son muy utilizadas en el área de la química. Y para comprender en qué consiste, veamos el ejemplo. Tenemos acá separados los reactivos para llegar a un producto que también cumple las mismas propiedades iniciales. Pero en este caso vemos que en ambos extremos se mantiene la suma, dado que es una
operación de ácidos y bases. Veamos. Tengo acá dos átomos de hidrógeno que están combinados con uno de azufre y con 4 de oxígeno, tomando en cuenta que se encuentran en estado acuoso, acuoso, es decir, disueltos en agua. Más, tengo dos moléculas de sodio multiplicada por un átomo de oxígeno por una de hidrógeno. Y estas están en estado sólido o en estado acuoso, CS. Muy bien. Entonces, o esto equivale a tener dos átomos de sodio, que son los que tengo acá, el sodio tiene 1 acá, que no se escribe como subíndice, 2 por 1, 2, se mantiene la condición de los reactivos acá. Luego, en el caso del azufre, sigo manteniendo 1, que es este que está acá. Y en el caso del oxígeno, sigo manteniendo los 4 que tenía acá. Ahora, más. Tengo de hidrógeno. Si observamos, tengo 2 acá y 2 acá. Si observamos acá del hidrógeno, tengo 2. Y acá también tengo 2. ¿Por qué? Vaya, si multiplico acá 2 por 2, 4. Quiere decir que a nivel molecular tengo 4 hidrógenos, que es lo mismo que está en los reactivos. Vaya, aquí sabemos que el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces 1 por 2, 2. Tengo 2 hidrógenos acá. Luego acá, aquí tengo 1, 2. Por 1, 2. Entonces, en este reactivo tengo 2 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos también. Entonces, en total son 4 hidrógenos, que son estos que están representados acá. 2 por 2, 4. Muy bien, y en el caso del oxígeno, pues tengo este oxígeno de acá, es este que está acá. Y en este caso, lo tengo expresado en estado líquido. Los estados físicos de las reacciones químicas casi siempre están dados previamente. Si están en estado líquido, sólido o acuoso o gaseoso, generalmente lo plantean en los datos o en la reacción química brindada. En eso consiste la de neutralización. Veamos otro tipo de reacción química. Sustitución simple. Veamos. Ocurre cuando un átomo sustituye a otro en una molécula. Y veamos el ejemplo. Tengo un átomo de cobre que interactúa con uno de azufre con 4 de oxígeno. Y eso reacciona con un átomo de... ¿Qué significa esto? Muy importante, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí con la incógnita para que nos aprendamos bien los elementos químicos. Esto dice reacciona con un átomo de este elemento por el azufre, 1 de azufre, por 4 de oxígeno, más 1 de cobre. Veamos dónde hemos hecho la sustitución acá. Si observamos, hemos cambiado, ¿verdad? He combinado este elemento de acá con estos de acá y luego he pasado el cobre al final. ¿Qué significa entonces el método de sustitución simple para las reacciones químicas? Significa que si yo tengo un elemento químico determinado y como reactivo y lo combino con un compuesto químico, puedo modificar el orden y no me va a alterar la reacción química. Si vemos acá, tenía el cobre con el átomo de azufre con los 4 de oxígeno y está combinado con este elemento. Luego acá lo cambio, ¿verdad? Primero aparece el elemento químico que tengo aparte, luego lo combino con estos otros. Acá el 4 va abajo, ahí como debe ser como subíndice, que son 4 átomos de oxígeno. Y el cobre, aparece acá al final. Entonces, en este caso, pues, no altera la reacción química. A ese se refiere el método de sustitución. Veamos ahora sustitución doble. ¿En qué consiste? Se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan. Veamos el ejemplo. Tengo 2 átomos de sodio combinados con 1 de azufre más 1 de magnesio con 1 de azufre por 4 de oxígeno. De tal manera que voy a obtener 2 átomos de sodio combinado con 1 de azufre con 4 de oxígeno.
más 1 de magnesio con 1 de azufre. ¿Cómo se me cumple acá la sustitución? Veamos los reactivos que tenemos al inicio. Tengo el sodio combinado con un azufre, pero resulta que acá tengo siempre los 2 de sodio, pero están combinados con este azufre y estos 4 oxígenos de acá. Y luego el magnesio lo tengo combinado de acá con el azufre. Quiere decir que en el sustitución doble es lo mismo con el de sustitución, solo que acá la sustitución se hace en 2 elementos. Acá el cambio lo he hecho para el magnesio, si ustedes observan, y para el azufre. Muy bien, siguiente. La reacción endotérmica es aquella que necesita el suministro de calor para llevarse a cabo. Es decir, en la naturaleza todas las reacciones endotérmicas son reacciones químicas en las cuales se necesita suministro de calor para llevarse a cabo. Quiere decir entonces que si todas aquellas actividades donde necesitamos calor para llevarlas a cabo es una reacción endotérmica. Veamos acá el ejemplo. Tengo acá que 2 moléculas de potasio intervienen con una de hidrógeno. Este delta lo voy a leer como diferencial, de tal manera que hay una diferencia o un diferencial de 2 moléculas acá de potasio que están en estado sólido más 2 de hidrógeno que están en estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Si vemos acá, tengo este producto y tiene una diferencia con respecto a estos reactivos. Este 2 se mantiene acá y el hidrógeno lo separa. Entonces, básicamente acá en este elemento, en el de reacción endotérmica, vemos que dice que si es aquella que necesita el suministro de calor para llevarse a cabo, tenemos que ver cuál de los 2 elementos son los que están en estado sólido. Por lo general son los que se dejan siempre aparte, que en este caso sería el del potasio y en este caso para las reacciones endotérmicas, los fluidos, que son los gases por lo general, y los líquidos, tienden a separarse. Veamos el último. La reacción exotérmica es aquella que desprende calor cuando se produce. Y tenemos acá un ejemplo. Tenemos 2 moléculas de carbono que están combinadas con 2 átomos de hidrógeno que están en estado gaseoso. Estos serían los reactantes. Y como producto, si vemos, lo que hacemos es unirlos, básicamente, ¿verdad? Tengo las 2 de carbono que tengo acá, 2 por 1, 2. Y las 2 de hidrógeno en estado gaseoso. Básicamente acá sí podemos observar la diferencia entre la reacción endotérmica y la exotérmica. En la endotérmica, el 2 siempre se mantiene para un reactivo. El coeficiente estequiométrico lo mantengo. Mientras que en la reacción exotérmica el coeficiente estequiométrico no se mantiene. ¿Ve? Solo este 2 ya no se mantiene acá. Solo lo trabajo con los subíndices, que en este caso son la cantidad de átomos de cada elemento. La comprensión de todos estos tipos de reacciones químicas la vamos a ir aprendiendo conforme a la práctica. Recordemos que, como propiamente muchas veces decimos, la práctica es fundamental para adquirir buenos aprendizajes, sobre todo en esta área de los números y sobre todo en la parte de la química. Yo sé que muchas veces pensamos sobre cómo podemos aplicar las reacciones químicas en nuestra vida, desde bebidas que muchas veces preparamos. Podemos saber que están presentes las reacciones químicas, como una limonada, otro tipo de refresco, en la elaboración de algunos alimentos, entre otros. Y vamos a ver, ¿recordaron qué significaba este elemento? Significa hierro, ¿verdad? Muy importante. El hierro, el cual debe estar presente también en nuestra alimentación. Veamos ahora, para terminar, vamos a ver las reacciones químicas por combinación y las reacciones químicas por descomposición, que ya les mencionábamos en el cuadro, pero ahora las vamos a trabajar de forma específica. Empecemos con las reacciones químicas por combinación. Definición.
consiste en la formación de compuestos químicos a partir de sustancias muy simples, las cuales ya no pueden descomponerse en otras más pequeñas. Y acá tenemos la simbología. A más B me están representando a los reactivos y A por B me representa el producto. Ejemplo, si 4 moléculas de hierro se combinan o reaccionan con 3 de 2 átomos de oxígeno, esto me va a dar como resultado 2 moléculas de hierro, donde tengo 2 átomos combinados con 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo sé que esto está correcto? Recordemos que el producto debe de cumplir las condiciones de los reactivos. Tengo acá, observemos cuántos hierros voy a tener en este caso. En este caso, serían 4 por 1, 4. Si multiplicamos acá, 2 por 2, 4. Luego veamos para el oxígeno. Serían 3 por 2, 6. Tengo 6 oxígenos. Veamos si se me cumple en el producto. 2 por 3, 6. El producto mantiene la cantidad de moléculas que los reactantes, por lo tanto es correcto. Veamos el número 2. El número 2, acá hemos especificado que el producto obtenido es el ácido clorhídrico. Les dejo de tarea de verificar si el número 1, el 3 y el 4 reciben nombres químicos específicos. Para el número 2, que es el ácido clorhídrico, tengo la combinación de 2 átomos de hidrógeno más 2 de cloro. El producto sería 2 moléculas de hidrógeno por cloro. Veamos si cumplen las condiciones. Acá para el hidrógeno tengo 2. 2 por 1, 2. Se mantiene. Para el cloro también son 2. 2 por 1, 2. Se mantiene en el producto el número de elementos. Se mantiene que son 2 hidrógenos y 2 cloros. Por lo tanto, el producto es correcto. Número 3. Tengo 2 potasios que reaccionan con 2 cloros. Entonces, esto significa que me va a quedar en el producto 2 moléculas de potasio por cloro. Si ustedes analizan, verán que se cumple la condición del producto. Veamos el último ejemplo para esta reacción química. 2 moléculas de hidrógeno, donde tengo presencia de 2 átomos de hidrógeno, reaccionan con 2 átomos de oxígeno. Y esto me da como resultado 2 moléculas donde hay 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Igual se cumplen las condiciones, ¿verdad? En los reactivos, hidrógeno 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 en el producto. Y en el oxígeno 1, que es el coeficiente estequiométrico, que no está escrito acá, 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Se cumple. Veamos ahora las reacciones químicas por descomposición, que ya las mencionábamos anteriormente. Definición. Consiste en descomponer un compuesto químico más o menos complejo en 2 o más sustancias químicas sencillas. La simbología es la siguiente. A por B, entonces me da A reacciona con B. La reacción química de descomposición es lo contrario de la reacción química por combinación, composición o síntesis. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el óxido de mercurio. Tengo que, si me dan el producto, que el óxido de mercurio está representado por 2 moléculas de mercurio combinadas con una de oxígeno, ¿cuáles serán los reactivos? Veamos si los reactivos me cumplen las propiedades. Tengo acá que los reactivos son 2 moléculas donde hay 2 átomos de mercurio que reaccionan con 2 de oxígeno. Si observamos acá en el óxido de mercurio, tendría para el oxígeno, si observamos tengo 2 y una de oxígeno acá. Acá tendría, en el oxígeno tengo 2, pero la diferencia es que acá el 2 lo tengo como subíndice nada más. Acá podríamos hacer lo inverso. Si partimos de los reactantes, también llegar al producto. Ese es otro método más sencillo. ¿Vea? En este caso tendríamos acá para el hidrógeno 2 moléculas de hidrógeno con 2 átomos de mercurio, acá sería mercurio, con 2 de oxígeno. Veamos ahora para el carbonato de calcio. En el carbonato de calcio, que está formado por un átomo de calcio, por 1 de carbono y por 3 de oxígeno, este sería el compuesto químico del carbonato de calcio.
obtenemos que estos son los reactivos y este es el producto. En este caso, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, de carbono. Si observamos, tengo uno, se mantiene acá que hay un carbono. De calcio, 1 y 1, perdón, acá es calcio. Con el carbono tengo uno, es este que está acá. Y con el oxígeno, si ustedes observan, tengo 3. Tengo uno acá y tengo 2 acá. Entonces se mantienen las condiciones del problema, ¿verdad? Propiamente dicho. Veamos ahora el número 3. Acá le he puesto signo de interrogación porque es tarea de ustedes que investiguen cuál es el nombre químico de este compuesto de acá. Donde tengo el cobre como factor de este producto, el oxígeno con el hidrógeno, donde ambos, o mejor dicho todos propiamente, tienen 2 átomos. Y tengo como reactivos acá uno de cobre, observamos acá que tengo uno de cobre, y tengo 2 de oxígeno, uno acá y otro acá. Igual hidrógeno, ¿verdad? Tengo 2 acá. Se cumplen la cantidad de átomos y moléculas que tengo en el compuesto inicial. Muy bien, y tenemos acá unos ejercicios resueltos. Literal A, determina el producto de los siguientes compuestos químicos ideales. Dice ideales porque no precisamente pueden estar existentes en la realidad. Tengo el primero, 3 moléculas de potasio, interactúan con 3 átomos de potasio, con 1 de cloro, y estos reaccionan con 4 moléculas, donde tengo 2 átomos de boro por 6 de carbono. Solución del número 1. El número 2 les va a quedar de tarea. Primero observamos el factor común atómico. El factor común atómico es el factor común de los subíndices. El factor común de 3, 2 y 6, pues en este caso es 3. Ahora bien, moléculas por elemento. ¿Cuántas moléculas tiene en el potasio en este caso? Tiene 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. El cloro tiene, ¿cuántas en este caso? Tiene 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1, el 1 que está acá que no se escribe es 3. El boro en este caso son 36. Si observamos acá, ya vamos a ver por qué son las moléculas de ese elemento. Y para el carbono son 24. En este caso serían 6 por 4, 24. Muy bien. Entonces, en este caso, acá, para el boro, acá son 9. Acá hagamos la corrección, por favor. Serían 9 por 4, 36. Ahora, por deducción obtenemos que, y colocamos el compuesto químico inicial y la respuesta. ¿Cómo hago para sacar la respuesta? Pues fácil. Mantengo el coeficiente estequiométrico, que es el mismo factor común, este 3 es este 3 de acá. Y tengo que ver para el subíndice, en este caso para el boro tengo 12. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 12 por 3, voy a obtener la cantidad de moléculas del boro, que son 36. 12 por 3 es 36. Se me tienen que cumplir las moléculas por cada elemento. Para el carbono tengo 8. ¿Por qué? 8 por 3 es 24, que son estas 24 moléculas de carbono que tengo acá. Para el cloro tengo 1, porque 3 por 1, 3. ¿Y de cloro cuántos tengo? Tengo 3. Y por último, para el potasio tengo también 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Se me cumplen la cantidad de moléculas de potasio. Entonces, para saber qué subíndice voy a colocar acá, tengo que ver qué número al multiplicarlo por el factor común atómico me da las moléculas de cada elemento. Muy bien. Vamos al último ejemplo. Calcule el valor de la incógnita en las siguientes reacciones químicas. Y tengo un ejemplo para el cloruro de amonio y para el clorato de potasio. Para el primero, si ustedes observan, tengo un átomo de nitrógeno, reacciona con X átomos de hidrógeno con 1 de cloro. De tal manera que obtengo un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno más 1 de hidrógeno con 3 de cloro. La idea acá es hacer un proceso algebraico para determinar el valor de X, es decir, para determinar en el producto inicial cuántos átomos hay de hidrógeno. Pero ese le va a quedar de tarea. Veamos el número 2 que sí está resuelto.
En el 2 tengo un coeficiente estequiométrico desconocido representado por Y, que está multiplicado por un átomo de potasio, luego por 1 de cloro y por 3 de oxígeno, obteniendo como reactantes 2 de potasio, 1 de cloro, que reaccionan con 2 moléculas de X oxígeno. Acá tengo dos incógnitas, tengo este coeficiente estequiométrico que tengo como incógnita y tengo el número de átomos, en este caso que también es una incógnita para O, para el oxígeno. ¿Cómo hacemos el proceso algebraico? Primero, pues, tenemos acá que dice que, ¿qué es lo que hago? Comparar Y por el potasio, por el cloro, por el oxígeno, por 3 átomos de oxígeno. O sea, tomo esta parte de acá y esta parte de acá. Lo que he hecho es bajarlo. ¿Qué significa entonces acá? Que este YK tiene que ser igual a este 2K. Recordemos que este es equivalente con esto. Y pues ahí, sencillo, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Entonces bajo esta Y de acá. Luego acá, si ustedes se han fijado, la K la he sustituido por 1. ¿Y por qué la hemos sustituido por 1? Porque es la cantidad de átomos que está en el subíndice. ¿Cuántos están acá? No hay escrito nada, entonces es 1. Entonces significa que K vale 1. De ahí puedo calcular el valor de Y. Digo Y por 1 y acá, en vez de 2 por K, 2 por 1. Sustituyo acá por 1. Y acá 2 por 1, 2 y Y por 1, Y. Quiere decir entonces que el coeficiente estequiométrico acá, Y vale 2. Muy bien, ya encontramos Y, ya es fácil encontrar a X que está en el segundo reactivo. Y vamos a decir entonces que 3Y es igual a 2 moléculas de oxígeno donde X es la cantidad de átomos. Lo que he hecho es igualar el 3 Y que tengo acá, este 3 que está acá, del oxígeno se multiplica por el coeficiente estequiométrico que es Y. Entonces al multiplicar 3 por Y, me tiene que dar esto que está acá, me tiene que dar la parte del oxígeno. Observemos que en el primer reactivo no aparece el oxígeno, solo en el segundo. Entonces al multiplicar el coeficiente estequiométrico, que en este caso es Y, por 3 por Y, me tiene que dar el reactivo donde está el oxígeno. Entonces eso es lo que he hecho acá, así he formulado esta ecuación. 3, sustituyo el valor de Y que ya encontré acá por 2, 3 por 2. Luego acá, en vez de colocar O sub X, pues coloco solo la X, que me está representando la cantidad de átomos del oxígeno, que son los que quiero encontrar. Luego ahora 3, lo que hago, invierto acá, ¿verdad? Traslado 2X para acá, multiplico 3 por 2, 6. Y ahora pues procedo a despejar X. Bajo 6, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, 6 entre 2 es a 3. Significa que X vale 3. Interesante y bonito, ¿verdad? Hemos encontrado que en esta reacción química el coeficiente estequiométrico que se representaba por Y es 2 y la cantidad de átomos de oxígeno acá son 3. Y de hecho son 3, aquí está en el producto, ¿ven? 3. Interesante, ¿verdad? Y el coeficiente estequiométrico demostramos que es 2, que es este 2 que está acá. Este 2 es este 2 que encontramos acá y este 3 es este 3 que está acá en el producto. Así que la práctica es lo importante. En la guía de ejercicios vamos a poder practicar algunos tipos de reacciones químicas. Así que esto ha sido todo por hoy. Cuídense y nos vemos en la próxima.